habíamos quedado en pie. Eso estaba mal. Desde la teleclase. Muy bien, chicos. ¿Está mejor así? Sí, está generando más calor, si no. Muy bien, nos habíamos quedado en coronariopatías. ¿Y qué estábamos aquí? Hemos visto la fisiopatología, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Estábamos aquí, estamos explicando esto, si no me equivoco. Sí. Muy bien, estábamos viendo qué diferencias habían entre una placa estable y una inestable o vulnerable. ¿Cuál era más peligroso? Una vulnerable. ¿Por qué era más peligroso? Por el tejido que está sobre. ¿Ya? Porque justamente esta capa fibrosa era muy delgada y esta podía romperse y generar justamente la formación de trombos, ¿recuerdan? Por lo tanto, aquí existía justamente una característica de que era aguda, es decir, el cuadro justamente iniciaba. Es algo que habíamos mencionado sobre cuando existe un evento agudo, no es por la misma ateroesclerosis que va a cerrar y producir el cuadro, sino que se va a formar un trombo, ¿no? Y este trombo justamente, recuerden, tiene un tipo de retroalimentación positiva o negativa cuando hablamos de la cascada de la coagulación. ¿Qué tipo de retroalimentación es? ¿Positiva o negativa? Cuando la presión arterial está elevada, ¿qué acontece? Disminuye. Esa es una retroalimentación positiva o negativa. Negativa. ¿Sí? Se revierte el proceso. En cambio aquí, ¿qué es lo que pasa con la agregación plaquetaria? Una vez que inicia, estimulan más factores procoagulantes. Entonces es una retroalimentación positiva, porque esto va a incrementar. ¿Sí? Por lo tanto, aquí entonces va a haber justamente una trombosis, la formación de un trombo, gran actividad inflamatoria, ¿sí? El núcleo lipídico es grande y aquí sí vamos a encontrar justamente la elevación del segmento ST. En este caso, cuando hablábamos de la placa estable, no había la elevación del segmento ST. Pero ¿qué pasaba cuando este se obstruía aproximadamente un 90%? ¿Qué pasaba con esta persona? ¿Qué tipo de angina presentaba? ¿Estable o inestable? Una angina inestable, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es la manifestación en una angina inestable? Dolor en reposo, ¿sí? Justamente vamos a ver esa clasificación aquí, donde nos va a mostrar. A ver, vamos a ver. No, estamos en ¿sí? Justamente vamos a clasificar la angina. Recuerden que hemos hecho una clase funcional en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Aquí justamente a nivel de la angina, igual realizamos una clasificación, de igual forma son 4 clases, ¿sí? Solamente que aquí la característica va a ser el dolor torácico. Recuerden que la angina es eso, es un dolor torácico, ¿no? Cuando existe la clase 1, nos dice que el dolor torácico, la angina, se va a desencadenar ante esfuerzos como los ejercicios. ¿Sí? Si una persona lo ponemos a correr, en ese momento de gran actividad física va a presentar angina. ¿Y qué pasa una vez que se detenga el ejercicio físico? Va a retomar y va a desaparecer la angina. ¿Sí? En la clase 2 nos dice que hay una limitación leve a la actividad. Esta persona, ¿sí?, puede subir las escaleras, correr, comer. Hay una aquí, escaleras, el frío, no sé si está por aquí,
podría desencadenar una angina? Por la vasoconstricción, exactamente. Si de por sí ya teníamos vasos, ¿no?, ocluidos por esas placas de ateroma, ante presencia de un frío extremo, ¿no?, puede desencadenar angina. Entonces, por aquí está, ¿no?, con frío después de comer. ¿Por qué después de comer? ¿Qué pasa con el corazón después de comer? ¿Qué sistema se activa, el simpático o el parasimpático? Parasimpático, de descanso, de digestión, ¿no?, donde la gran cantidad de flujo de sangre en este momento se va a destinar al tubo digestivo. Entonces los otros vasos van a disminuir justamente el flujo y uno de estos afectados también va a ser el corazón, ¿no? Entonces después de comer y hacer una gran digestión también puede presentar dolor torácico, angina. Entonces en este caso lo pondríamos en la clase de tipo 2, ¿sí? La 3 sigue haciendo estas mismas actividades, solamente que ya tiene una limitación más marcada. Camina 2 cuadras, 3 cuadras, empieza a sentir el dolor torácico, ¿no? Empieza a presentar angina. Lo mismo que al subir las gradas, les puede referir lo mismo, presenta angina. Y en la clase 4, justamente existe la angina en reposo, ¿sí? ¿Cuáles de estas clases son de preocupación? La 3 y la 4, ¿no? En estos casos, si el paciente no viene en una emergencia, viene ante una consulta con el cardiólogo, lo que se podrían hacer son estudios, ¿no?, coronariografías, para ver realmente dónde está esa oclusión, porque ya estamos detectando justamente estos cuadros anginosos, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación funcional de la angina. Prácticamente se parece al de la insuficiencia cardíaca, solamente que en este punto nos está hablando de la angina, ¿sí? Y también mencionamos las características, sin ver las diapositivas. ¿Cuáles son las manifestaciones más grandes, más reconocibles de un infarto agudo de miocardio? Dolor, ¿dónde? En el pecho, dolor torácico, precordial, eso, muy bien, ¿qué más? Disnea, falta de aire, ¿qué más? El dolor referido es algo que hemos aprendido, ¿no? Desde básico dicen, si el dolor empieza a nivel torácico, este es referido, ¿dónde más se refiere aparte del brazo izquierdo? A nivel de la mandíbula, del cuello, ¿dónde más? A nivel de la espalda, exactamente, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice que existe ese tipo de dolor, lo primero que nosotros pensamos es un infarto, ¿sí? ¿Qué características tiene este dolor torácico? Es retroesternal, precordial, ¿sí? Lo que les puede referir el paciente puede ser desde opresión. Doctor, siento que algo me aprieta, ¿sí? Le aprieta todo el tiempo o se detiene y vuelve todo el tiempo. Esa es una característica. Si dice que desaparece un rato y después vuelve, piensen que no es, pero todavía no lo dejen pasar por ahí. Muchas personas también refieren como algo que les quema. Si ustedes escuchan ese relato de su paciente, doctor, me quema toda esta región, ¿qué pueden pensar aparte de algo cardíaco? Me quema, me arde, pueden decir también. Más que isquemia, algo muy simple que pensamos, una gastritis, una esofagitis, ¿no? Por la característica urente de quemazón, pueden justamente tener un diagnóstico diferencial. No todos los pacientes les van a decir, doctor, siento que me aprieta. Muchos pacientes refieren de diferente forma y no todos también tienen justamente ese dolor referido, ¿no? Existen algunos pacientes, chicos, ¿sí?, que no van a venir con estas características que quisiéramos, porque yo quiero reconocer un infarto, quiero tratarlo a tiempo y evitar que este corazón justamente se infarte y entre en necrosis, ¿no? Entonces, muchas personas como los adultos mayores, mujeres, ¿sí?, y personas con diabetes pueden presentar un cuadro con disnea,
¿no? Siento que me falta el aire, doctor, tengo este malestar. ¿Qué más observas? El paciente está todo diaforético, está sudando, ¿sí? Falta de aire, ¿qué más? Hasta ese momento, ¿qué pensarían ustedes? Falta de aire, está sudando, ¿qué más? ¿Qué pensarían? Esfuerzo cardíaco. Puede ser un esfuerzo cardíaco, ¿qué otra cosa pensarían? Me falta el aire. Doctor, me falta el aire, está con disnea. Muy bien, tal vez algún problema respiratorio. ¿No será asmática esta persona? ¿No? Tendría que preguntar en sus antecedentes. ¿Qué más? Una crisis ansiosa. Una crisis de ansiedad, muy bien. Muchas crisis de ansiedad tienen justamente esa característica. Me falta el aire, ¿no? Están ahí todo quejumbrosos, están sudoreicos y en algún momento, ¿sí? Podrían presentar hasta síncope. ¿Qué era el síncope? La pérdida de conciencia, el desmayo, ¿no? Entonces, en este momento, con estos datos, sería difícil pensar que es un infarto, ¿no? Pero ustedes ahora justamente saben que muchos pacientes pueden presentar eso, sobre todo personas con diabetes, los adultos mayores, que en los adultos mayores, chicos, muchas de las funciones están disminuidas, ¿no? Entonces, como están disminuidas, no suelen expresar de la misma forma, entonces pueden tener este tipo también. Náuseas y vómitos. Si alguien les dice que tienen náuseas y vómitos, ¿qué es lo primero que piensan ustedes? Algo digestivo, ¿no? Tal vez el paciente ha comido, ¿qué ha comido antes? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Tal vez ha tenido una crisis emocional, está vomitando. Lo primero tal vez que yo podría pensar en este cuadro es justamente algo digestivo, ¿no? Pero hay que estar controlando, ver si realmente la disnea no cede, las náuseas o vómitos no ceden, se encuentran justamente con más alteración a nivel del sensorio, entonces piensen justamente que puede ser un infarto, ¿sí? ¿Cuándo ocurre la angina? ¿Después de cuánto tiempo? Después de 30 segundos de la oclusión. Pasa 30 segundos aproximadamente y va a iniciar el dolor torácico, ¿sí? El dolor torácico. Entonces, dentro de las manifestaciones tenemos las manifestaciones típicas y tenemos las que podríamos decir atípicas, ¿no? Que no son muy comunes, pero ustedes deben estar atentos cuando se presenten sus pacientes. Y aquí tenemos justamente algunas manifestaciones y ahí tenemos que recordar la irrigación del corazón, ¿no? Tenemos la coronaria izquierda y tenemos la coronaria derecha, ¿sí? En algún momento, si no me equivoco, en otras clases les había preguntado, ¿qué sería peor? ¿Que se obstruya una rama o que se obstruya una arteria principal? Una arteria principal, porque prácticamente estaría privando de irrigación a todas las paredes que estas va a irrigar, ¿sí? Entonces, una insuficiencia cardíaca grave, recuerdan la insuficiencia cardíaca cuando el corazón ya no es capaz de funcionar a nivel de la eyección. Muchas patologías isquémicas como el infarto terminan en una insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo? Sobre todo cuando la obstrucción, miren, es a nivel de la coronaria izquierda y también de la arteria descendente. Prácticamente si se llegara a ocluir, ¿no? Podría generar una insuficiencia cardíaca grave. Algo también que podríamos mencionar de la aterosclerosis, que son afectadas aquí a nivel de las coronarias, es que justamente a nivel de las bifurcaciones, cuando existe una bifurcación, en estas regiones es donde se suele generar una mayor acumulación de la placa. Por eso es que muchas veces pueden encontrar justamente en la bifurcación, ¿no?, de la coronaria izquierda de sus ramas una obstrucción. Y esto prácticamente nos podría significar una gran afección. Y si esto no se resuelve a tiempo, sí nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca grave, ¿sí? ¿Qué más? Cuando estas arterias se obstruyen, entran en isquemia, se infartan, estas regiones quedan frágiles, ¿sí? ¿Qué es lo que puede acontecer? Salvamos al paciente a tiempo, pero este paciente puede reincidir.
y estas paredes se quedan justamente mucho más delgadas y en algún momento, días, puede romperse prácticamente, ¿no? Por la gran fragilidad y el tiempo de isquemia que ha sufrido, pueden presentar una gran labilidad, es decir, prácticamente se pueden romper. Si esto se rompe, chicos, ¿qué es lo que va a pasar con el corazón? Se está rompiendo en este momento, la sangre está saliendo ¿hacia dónde? Hacia el pericardio. ¿Qué nos va a originar? Una pericarditis inicial. ¿Y en qué se va a complicar? En un taponamiento cardíaco, ¿no? Ya va a ingresar gran cantidad de sangre en este espacio pericárdico, ¿sí? ¿Y qué pasa con el taponamiento? Porque es peligroso. Muy aparte de que sí está perdiendo sangre. ¿Disminuye el espacio perdido? Muy bien, disminuye justamente el tamaño del corazón porque uno no lo va a dejar llenarse y otro, como se va a llenar muy poquito, ¿qué es lo que va a inyectar? Muy poco gasto cardíaco, ¿no? Entonces, uno, el problema del gasto cardíaco va a bajar. ¿Cómo va a estar la presión arterial? Baja, porque es muy poco el gasto cardíaco. Y si es baja y eso está constante, ¿qué acontece con esta persona? ¿Qué puede pasar? Muy bien, síncopes y después el paciente puede fallecer, ¿no? Dentro de las manifestaciones, en algún momento podrían presentar una bradicardia. ¿Qué es lo que nosotros estábamos esperando hace un momento? Que el paciente esté taquicárdico, sudoreico, con dolor, ¿no? Pero ¿en qué momento el paciente podría presentar una bradicardia, una frecuencia cardíaca menor? ¿Cuándo? ¿O isquemia de coronaria derecha? Con la isquemia de la coronaria derecha, porque las coronarias derechas que irrigan al nodo sinusal, y el nodo sinusal es el marcapasos del corazón, el que le da su automatismo eléctrico, ¿no? Entonces prácticamente si encuentran un paciente bradicárdico, ¿no? Y con las mismas manifestaciones de dolor, referencia y todo ello, podríamos estar pensando justamente en una oclusión de la coronaria derecha, ¿sí? Igualmente aquí puede estar presente las náuseas, vómitos y la taquicardia, que es la que siempre esperamos nosotros, ¿por qué? Por la gran liberación de catecolaminas. Pero si encontramos una bradicardia, piensen justamente en la coronaria derecha, que ha afectado justamente al nodo sinusal, ¿sí? Y las decía, sospechamos de un paciente que está con un infarto, tiene un cuadro típico, dolor torácico opresivo que no cede, ¿sí? Es constante, está con dolor referido a nivel del brazo izquierdo, cuello. ¿Qué hacemos? En ese momento pedimos un estudio, si es posible, ¿no? Y pedimos un electrocardiograma. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma? Uno, habíamos visto que puede existir una angina inestable, sin lesión, y ahí encontramos el segmento ST normal. Cuando encontramos el segmento ST elevado, ¿sí? Elevado, y ojo, aquí en una forma cóncava, ¿sí? Convexa, porque vamos a ver aquí adelante la pericarditis, y vamos a comparar que también existe una elevación del segmento ST, solo que la pericarditis es de tipo cóncavo. Esto va a ser mucho más cóncavo, ¿sí? En este caso es más de tipo convexo. ¿Qué nos dice esta elevación del segmento ST? Nos dice que es una oclusión total, ¿sí? Una oclusión total. Entonces, en el electrocardiograma nosotros vamos a encontrar eso, una elevación del segmento ST, ¿sí? Este es un cuadro agudo. En casos donde exista una clase funcional 2, clase funcional incluso 1, se pueden hacer pruebas de esfuerzo físico, ¿no? Es decir, las ergometrías. Pero en un paciente que estamos en emergencia y está con estos cuadros agudos, lo primero que vamos a hacer es pedir un electrocardiograma, ¿sí? ¿Qué más podemos pedir? Algunos biomarcadores. Y habíamos hablado justamente de la troponina, ¿sí? ¿Qué recuerdan de la troponina? ¿Cuándo se libera troponina? Cuando hay lesión cardíaca.
Recuerden que estas troponinas prácticamente son fragmentos del músculo cardíaco. Significa que se está perdiendo la musculatura y nosotros lo encontramos. Eso me avisa que hay una lesión cardíaca. Cuando hemos hablado de angina inestable, ¿sí? Teníamos una angina inestable y no existía troponinas. ¿Qué nos decía? ¿Qué significaba eso? Hay un dolor torácico, le he hecho un electro, no hay segmento ST elevado, le pido troponinas, negativo. ¿Qué debo pensar? Una oclusión parcial, ¿sí? Que seguramente puede ser el caso de una angina inestable. Recuerden que hemos llegado hasta un 90% de oclusión, donde justamente la angina o el dolor torácico acontecía en reposo, ¿no? Pero no había lesión de las células musculares cardíacas. Entonces, cuando yo encuentro una elevación del segmento ST, me dice oclusión total, me dice lesión, porque además voy a pedir las troponinas, ¿sí? Recuerden, las troponinas no aparecen ese rato, tardan en aparecer, pueden ser de 4 a 6 horas. Entonces, si mi paciente ha empezado un evento agudo en este momento, le hago un electro, si en el electro todavía no hay nada, y en este momento le pido troponinas, ¿será necesario pedir en este momento troponinas? ¿Hace cuánto ha empezado el dolor? Hace 30 minutos. Lo hemos traído rápidamente a la emergencia. ¿Qué opinan? ¿Será necesario pedir troponinas? En este momento no, ¿sí? Justamente por protocolo sí se lo suele hacer, porque uno no siempre se puede confiar en el paciente, ¿no? Nos pueden decir hace 30 minutos y después ha pasado unas horas, ¿sí? Ese también es un dato importante. No siempre nosotros debemos creer al paciente, por eso también nuestras conductas tienen que ser a través de ciertos protocolos. Eso mucho depende del hospital donde ustedes se encuentren, ¿no? Pero nosotros hacemos la solicitud de las troponinas, que me indican justamente una lesión cardíaca, ¿sí? La ecocardiografía, ¿en qué me ayudaría? Me ayudaría justamente a valorar el funcionamiento, ¿no? Tanto a nivel de la sístole, de la diástole, cómo está la fracción de eyección. ¿Está funcionando bien? ¿Está existiendo una buena eyección o está disminuyendo, ¿no? Si está disminuyendo, me dice que la función cardíaca está siendo afectada y seguro va a coincidir también esto con el electrocardiograma, ¿no? Y aquí nosotros tenemos una evolución justamente del infarto. No siempre es de esta forma, no siempre son de estos tiempos, estos son los más aproximados, ¿sí? Inicialmente en el electro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una elevación justamente de la onda T. Y esta elevación, si ustedes la observan, es mucho más aguda, incluso puede ser un tanto picuda, ¿sí? ¿Esto en qué tiempo? Justamente cuando está empezando este evento, aproximadamente entre los 20 minutos que acontece el evento isquémico, ¿sí? Ya después, hacia unas horas, 6 horas aproximadamente, ¿qué es lo que acontece? Va a empezar justamente un desnivel, ¿sí? En este caso, de los intervalos ST, y después nosotros tenemos aquí las ondas Q, ¿sí? ¿Qué sabemos sobre las ondas Q cuando aparecen estas? ¿Qué nos indican las ondas Q? Polarización de átomo. Más que una fibrilación, cuando estas ondas Q se encuentran muy disminuidas, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede indicar? Nos indica que justamente puede existir una necrosis, ¿sí? Las ondas Q, la necrosis se diagnostica patológicamente, ¿no? Con una muestra y todo ello. Pero justamente a nivel electrocardiográfico, justamente por estos impulsos, ¿no? Que van a disminuir tanto, nos pueden decir que hay una afección de tipo necrótico. Para nosotros significa, lo interpretamos de esa forma, ¿no? Entonces, cuando encuentro justamente estas ondas Q, miren, están muy disminuidas, incluso se fusionan con estas ondas R, ¿sí? Nos indican justamente eso, que hay una necrosis. Si hay una necrosis, ¿qué significa?
que ha habido una gran pérdida de estas estructuras, ¿no? Significa que la oclusión ha sido total, ¿sí? Y ha habido lesiones isquémicas y necróticas. Entonces, cuando nosotros encontramos estas ondas Q, ya asumimos que hay una necrosis, ¿sí? Muerte del tejido cardíaco. Y aquí justamente tenemos esa evolución, ¿no? Miren, como les decía en los primeros minutos, ¿qué es lo que acontece con la onda T? Se sobreleva y se torna un tanto picuda, ¿sí? Minutos a horas existe justamente la elevación del segmento SP. 6 horas está mucho más elevada, más de 24 horas incluso, ¿sí? Nosotros ahora podemos encontrar esta elevación, pero la onda T se vuelve negativa. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué onda será esta que hemos mencionado hace un momento? La onda Q se encuentra muy disminuida. ¿Qué nos está mencionando? Que hay una necrosis, ¿no? Que realmente esta ha sido una oclusión total. Por lo tanto, al ser total, sí ha originado una lesión. Muchos de estos eventos no se pueden revertir inmediatamente. Uno, porque el paciente llega tarde, horas, ¿sí? Otro, también la distancia de los lugares. Y otro, justamente, el tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento cuando ustedes ya diagnostican? Es un infarto. Más que trombolíticos, ¿qué sería lo mejor? Si hay una obstrucción, sería desobstruir. Sería un tratamiento con cateterismo, justamente liberando todo eso, ¿no? Porque recuerden, sí, exactamente, cuando ha sido una obstrucción total, lo ideal sería prácticamente desobstruir, ¿no? Un cateterismo. Entonces, cuando no se obtiene un cateterismo, sí realizamos los fibrinolíticos, ¿sí? Y les decía, la elevación justamente de este segmento ST, ¿sí? Lo vamos a encontrar en diferentes derivaciones, van a significar diferentes afecciones de los diferentes vasos, y también esto se interpreta justamente con las caras del corazón, ¿no? Esto está aquí bien específico y nosotros podemos resumirlo de esta forma. Justamente tenemos aquí las caras del corazón. ¿Qué caras tiene el corazón? Cara anterior, inferior, lateral y posterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a buscar la elevación del segmento ST justamente para determinar en la cara anterior qué derivaciones tienen que ser desde B1, B2, B3, B4, B5, ¿no? Si en estas derivaciones se encuentra elevado este segmento ST que hemos mencionado, justamente podríamos decir que la afección es a nivel de la cara anterior, ¿sí? La cara lateral, ¿por qué será irrigada la cara lateral? La cara lateral, ¿qué arteria irriga la cara lateral? La coronaria izquierda, ¿sí? ¿Qué ramas tiene la coronaria izquierda? La descendente anterior, ¿sí? ¿Qué más? La circunfleja, ¿sí? A través de esas ramas. Entonces, dependiendo justamente la cara que vaya a ser afectada, estos niveles del segmento ST también van a estar elevados, ¿sí? Excepto justamente en la cara posterior. En la única parte donde no va a haber una elevación y todo lo contrario, va a ser justamente un descenso del segmento ST, va a ser en la cara posterior. ¿En qué derivaciones? B1 y B2. En las demás, busquen elevación del segmento ST. Y en ese momento les está diciendo que existe una obstrucción total o parcial cuando está elevado el segmento ST. Total, ¿sí? Entonces, en este caso es una emergencia, ¿no? Y aquí tenemos justamente estos eventos. Miren, como les decía, puede tener un cuadro, ¿sí? Ha sido resuelto a tiempo, pero ha habido una lesión. Y al pasar de los días, miren, puede ser de 4 a 7 días, incluso más,
¿qué pasa justamente con el miocardio? Empieza a cambiar de tejido, ¿no? Se vuelve un poco más fibroso, se vuelve más lábil, más delgado, y en algún otro evento puede existir justamente, literalmente, la rotura miocárdica, se rompe. Y en este caso, como ustedes han mencionado, esto va a pasar hacia el espacio pericárdico, originando justamente un taponamiento cardíaco. ¿El taponamiento cardíaco será una emergencia? Sí. En este caso, sí, porque pueden existir taponamientos de tipo crónico, son muy raros, pero puede acontecer, ¿no? Y aquí justamente también estamos viendo una lesión, ¿no?, de los músculos papilares, ¿sí?, que justamente van a estar muy conectados aquí hacia las cuerdas tendinosas. ¿Y eso qué me puede originar? ¿Qué puede originar? Un infarto. Una valvulopatía, ¿sí? ¿Qué tipo de válvulas, por ejemplo? Insuficiencia mitral. Mitral, ¿sí? Muy bien. Entonces, estas alteraciones isquémicas miocárdicas justamente pueden originar a su vez otras patologías. Y esto prácticamente puede ir reincidiendo, volviendo. El paciente tiene que estar muy cuidado porque ya ha tenido un evento cardíaco, entonces puede volver a reincidir. Porque recuerden que el tejido todavía, ¿no?, está en tratamiento, ¿sí? Estos casos son muy graves porque prácticamente no solamente rompen aquí lo que es el músculo papilar, las cuerdas tendinosas, sino que también las paredes, ¿no? Entonces prácticamente este paciente de un infarto agudo de miocardio puede llegar a tener ahora un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque prácticamente ya estaría con ese tipo de tratamientos, ¿sí? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, miren el área donde ha existido una necrosis. Es muy delimitada, tiene un color amarillento y, como les decía, el tejido cambia, ya no es músculo, ahora es un tejido fibroso. Y ustedes saben qué pasa con los tejidos fibrosos, ¿verdad? ¿Qué les pasa a los tejidos fibrosos? No hay una conducción, exactamente. Si no hay una buena conducción cardíaca, ¿qué otra patología cardíaca puede originar? Problemas eléctricos, arritmias, ¿sí? Ya no es músculo cardíaco. Entonces, justamente la conducción eléctrica también se ve afectada. Y a este paciente con un infarto diagnóstico puede justamente añadirse las arritmias, ¿no? Y también justamente ya llegar a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Estos tejidos fibrosos también son de cuidado porque, recuerden, existen enzimas que degradan al tejido fibroso, ¿no? Las colagenasas. Entonces, prácticamente, aquí lo estamos viendo así gruesito, pero en ciertos momentos, ¿qué pasa? Estas enzimas las degradan y estas paredes se vuelven mucho más lábiles, ¿no? Prácticamente, donde puede reincidir y causar una rotura miocárdica, ¿sí? ¿Cómo evaluamos al paciente? Lo más importante, chicos, la anamnesis, el examen físico que le van a realizar, ¿no? Las preguntas, ¿cómo ha empezado el dolor? ¿De qué tipo es el dolor? ¿En qué otro lugar siente dolor? ¿Solo es ahí? ¿No? Y realizamos ante esta sospecha un electro que no es invasivo y que en muchos servicios sí existen los electros, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este paciente? Tenemos que monitorizar, ¿sí? Tenemos que tomarle los signos vitales frecuentemente. Oxigenoterapia, ¿será importante darle oxígeno? Sí. ¿Por qué? Porque ese es el problema. Al tener un infarto, ha habido una oclusión, estamos restringiendo de oxígeno no solamente al mismo corazón por las coronarias, sino al resto del cuerpo. Entonces es muy importante la oxigenación, ¿no? Y un acceso venoso justamente para la administración de otros medicamentos, soluciones que pueda necesitar este paciente. Entonces, en el tratamiento, lo primero, el paciente, ¿qué es lo que nos ha referido? ¿Por qué ha venido a la consulta o esta emergencia en todo caso? El dolor, ¿no? Doctor, me duele,
es una opresión, siento que me pisa algo, alguna vez han referido así, siento que algo me pisara, ¿no? Otros dicen como que algo le apretara el corazón, otros, como hemos visto, tienen como que me quema, y ahí es donde medio que nos marea a nosotros porque será algo digestivo, una esofagitis. ¿Qué otra molestia tiene? Solo eso, ¿no? No nos dice, me refiere el dolor aquí. Muy pocos pacientes realmente les van a referir eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que tengo que tratar en este paciente? El dolor, porque le está molestando. Eso es lo que prácticamente lo tiene ahí postrado. Otro, tengo que mejorar la cantidad de oxígeno, porque en estos eventos hay una privación de oxígeno y más bien hay una demanda, ¿no? Piden mucha más oxigenación, piden mucha más energía, pero prácticamente proveen de muy poco oxígeno. Entonces, yo debo solucionar eso y dar oxígeno. ¿Qué más? Necesito, sobre todo, esta es la palabra clave aquí, porque ¿qué es lo que ha pasado en el infarto? Se ha obstruido una coronaria o una de sus ramas, ¿no? Entonces yo debo desobstruir, debo mejorar la perfusión, primero para el corazón, que es la bomba cardíaca, y a través del gasto cardíaco pueda irrigar al resto del cuerpo, ¿no? Algo muy peligroso, debo evitar justamente la formación de trombos. ¿Cuándo? Cuando yo sospeche que no hay una oclusión total, ¿sí? Y tal vez pueda ser solamente un evento anginoso, entonces yo debo solucionar eso, debo evitar que se formen los trombos, porque los trombos, recuerdan, era un proceso agudo, venía una plaqueta, otra, y era un evento rápido. Este era el que prácticamente originaba este cuadro agudo, ¿no? Y no la misma aterosclerosis que era justamente crónica, ¿sí? El evento agudo, el que obstruye prácticamente a estas coronarias, van a ser la formación de trombos. Entonces yo debo evitar eso si es que todavía no ha acontecido, ¿no? Y esto, debo disminuir el oxígeno que vaya a necesitar el corazón, ¿sí? El corazón está así, taquicárdico, porque necesita justamente una buena irrigación, entonces por mecanismo de compensación inicia una taquicardia. Si yo soluciono todo esto, ¿sí? Voy a poder estabilizar a mi paciente, ¿no? Entonces, para todo esto necesito dar un tratamiento. Y antiguamente se utilizaba justamente un mnemotécnico, ¿sí? Que era la palabra mona. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Mona. ¿M de qué era? Sin ver la diapositiva. Morfina, O de oxígeno, N de nitratos, ¿sí? Y A de aspirina, ¿no? Actualmente, miren aquí, tenemos el MONAP, ¿sí? Morfina. ¿Será que tengo que dar morfina a todos mis pacientes? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Le está doliendo horrible? No solo para la vasodilatación también. Muy bien, la morfina, chicos, algo que también ustedes deben recordar, ¿no? Porque muchos dicen, este es un infarto, tenemos que hacer el MONA, ¿no? Morfina, oxígeno, nitrato y aspirina. Pero debemos pensar, este mnemotécnico, estos acrónimos, justamente nos dice, revisa estos fármacos, estas medidas, y ve si tu paciente es un candidato, ¿no? Hay que ver si nuestro paciente es un candidato. Es decir, mi paciente está muy álgico, está con mucho dolor. ¿Necesito darle morfina para este dolor? Sí, puedo darle la morfina. Y debo recordar que la morfina también tiene un efecto vasodilatador. ¿Será que yo necesito este efecto vasodilatador? Sí, ¿no? Entonces, uno, estoy solucionando el dolor del paciente, y otro, puedo mejorar la perfusión de oxígeno. Muchas veces con la morfina se puede solucionar y sin llegar justamente al nitrato. Y en algunos casos es viceversa. Puedo omitir la morfina y dar los nitratos. Los nitratos justamente son vasodilatadores, ¿no? Entonces, si yo le administro justamente un nitrato, sobre todo sublingual, para que tenga un mayor efecto rápido, ¿no? Voy a tener justamente una vasodilatación.
Y con esa misma vasodilatación ya mejora el dolor disminuye porque ya estoy mejorando la perfusión, es decir, que esta obstrucción que hemos visto sí se puede solucionar, un poquito de sangre sigue pasando y está mejorando, la perfusión y mejora el dolor. Por eso no siempre le puedo dar sí o sí morfina y sí o sí nitrato, ¿no? Si con el nitrato no mejora, no hay un cambio, puedo justamente ya administrar la morfina, ¿no? Le voy a calmar el dolor y a su vez voy a potenciar el efecto vasodilatador de los nitratos con la morfina, ¿sí? El oxígeno será necesario dar al paciente sí o sí. Entre el paciente oxígeno, pónganle la mascarilla. ¿Qué opinan sobre eso? Depende de la saturación. Depende de la saturación. Otra vez vamos a tomar signos vitales, ¿no? Pero en cada hospital, chicos, hay protocolos, ¿no? A todo paciente que ingrese, y justamente con estos cuadros, administrenle oxígeno, por lo menos unos 2 litros. Porque cuando ingresan los pacientes, ¿qué pasa? No le está poniendo ni oxígeno ni papá, no le está atendiendo, ¿no? Pueden llegar justamente, pero lo indicado es cuando la saturación está menor de 94, 90, 94, ¿no? Nuevas guías dicen menor a 90, porque de 90 a 94 está oxigenado, ¿sí? Pero en las guías nos dicen esto, nos aconsejan, utilicen esta medida, ¿no? Pero si se encuentra dentro de estos rangos, igualmente utilicen oxígeno. No pueden ponerle hasta 4 litros por minuto. Ahora, si obviamente está menos a esto, sí o sí le tenemos que poner oxigenación, ¿sí? Entonces, con la morfina estaba mejorando el dolor, ¿no? Con el oxígeno, ¿qué estoy mejorando? La cantidad de oxígeno que necesitaba porque había una obstrucción, ¿sí? Aumento la perfusión de oxígeno gracias a la vasodilatación que ha tenido gracias al nitrato y a la morfina. Y algo que tenía que cuidar, que era que no se formen los trombos, ¿no? Porque recuerden, los trombos es un proceso agudo. Y si en este momento está iniciándose y hay cambios, yo puedo en este momento justamente administrar acetil salicílico, ¿no? Los ácidos acetilsalicílicos, en este caso más conocido como la aspirina, ¿sí? Entonces, en este caso, mi objetivo va a ser justamente evitar la formación de los trombos, ¿sí? ¿En qué casos puedo darle beta bloqueador, chicos? Hipertensión. Más que una hipertensión, cuando está taquicárdico. El corazón estaba sufriendo, pero ya estoy mejorando todas las situaciones. Ya estoy mejorando la perfusión, ya le estoy dando oxigenación, ¿no? He calmado el dolor, doble vasodilatación, un efecto potenciador. Y en este caso puedo darle ahora un beta bloqueador y decirle al corazón, baja tu frecuencia porque ya estás estabilizado, ¿no? Ahora, si mi paciente estaría bradicárdico, ¿será útil darle un beta bloqueador? No, en ese caso sería todo lo contrario, sería muy contradictorio dar a un corazón que está en bradicardia, tal vez por un bloqueo de ¿quién? ¿De qué coronaria? Derecha, por el nodo sinusal, ¿no? Entonces, si yo encuentro bradicardia con mi paciente, no le voy a dar un beta bloqueador, ¿no? Por eso les decía, esto depende si tu paciente es un candidato, ¿sí? En este caso, darle clopidogrel. ¿Sí? ¿Y una bradicardia podríamos administrar entonces efedrina? Claro, justamente si el corazón está muy bradicárdico, a pesar que va a existir la perfusión, con esto mejora incluso el corazón, ¿no? Cuando ya mejoramos la perfusión, el corazón ya va a tener más oxigenación que estaba en bradicardia, entonces de por sí también puede mejorar, ¿no? Entonces mucho depende cuánto esté la frecuencia cardíaca. La morfina puede deprimir mucho el paciente, ¿sí? ¿La morfina puede? Deprimir mucho del paciente. Sí. ¿Cuándo la morfina puede deprimir? Vamos a continuar esta partecita. Si el paciente estuviera, si el paciente estuviera usando un vasodilatador, el paciente, por otra patología, y yo le administro morfina, ¿no? Y otra cosa, ¿qué signo vital debería recordar mucho antes de darle morfina y los nitratos? La presión arterial.
la presión arterial, suponiendo en este paciente está elevada, ¿no? Porque está tratando de compensar, pero en un momento esta presión también puede estar disminuyendo si realmente está empeorando el cuadro, ¿no? Entonces, si la presión está elevándose, yo le doy justamente morfina y los nitratos, ¿qué va a pasar con esta presión? Va a ir disminuyendo, porque va a existir una vasodilatación. Ahora, si la presión estuviera disminuida, le pregunto al paciente, ¿está tomando algunos medicamentos? Sí, para el pulmón, tenía una hipertensión pulmonar y el paciente estaba tomando vasodilatadores, ¿no? Vasodilatadores. ¿Cómo está la presión de este paciente? Está baja, pero por el efecto del fármaco que estaba tomando, ¿sí? Y en este caso, darle morfina y nitratos, ¿qué va a hacer con el paciente? Va a bajar aún más la presión, ¿no? Sí. ¿Los valores para dar el oxígeno son los mismos para bolivia o...? Sí, los mismos. 2 a 4 litros, cuando se encuentre menor. Claro, el porcentaje, pero la saturación. La saturación igual, chicos, ¿sí? 90, 94, justamente, mucho depende también la edad, ¿no? Pacientes arriba de 60 años, estos valores justamente son muy importantes. En una persona joven, ¿cuánto saturan ustedes? 98, 97. ¿Alguien satura menos? ¿Cuánto? 89. Debe ser porque justamente ustedes vienen del Brasil. ¿Sí? Entonces, igualmente aquí mucho depende de la edad. Pacientes arriba de 60 años, tomamos estos valores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí es muy importante, chicos, los pacientes, por ejemplo, aquí estamos hablando de un paciente aislado que solamente le ha dado un infarto. No sabemos si es un paciente que tenía otro cuadro, qué medicamentos está tomando, ¿no? Y les decía, si es un paciente justamente con una hipertensión pulmonar, vamos a poner, los pacientes con hipertensión pulmonar, como hay una presión, necesito darle vasodilatadores, ¿no? Si este paciente ya está con vasodilatadores y no le he tomado adecuadamente la presión y directamente le he dado mis fármacos porque he recordado esto, entonces prácticamente podría bajar la presión gravemente del paciente. Y si bajo la presión del paciente, yo estoy contribuyendo a que disminuya la perfusión a los tejidos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, al principio decía, monitorizar al paciente. Saturación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Y ojo, no solamente lo voy a hacer al principio, ¿no? Ingresó todos mis valores anotados, después tengo que seguir monitorizando a mi paciente, ¿no? Y ahí es donde voy a ver esto. Sí. ¿Cada cuánto se tendría que monitorizar al paciente? ¿Cómo? ¿Cada cuánto se debería de monitorizar al paciente más o menos? Si es un paciente como es el que estamos viendo, cada 10 minutos, ¿no? Y otra cosa, lo mejor sería monitorizarlo justamente con los electrodos, para que yo los vea en pantalla y vea cualquier cambio, ¿no? Ahora, si no tengo ese acceso, entonces monitorizarlo cada 10 minutos. Ahora, si el cuadro es muy grave, de seguro voy a intervenir y voy a ver si esto realmente está haciendo efecto o no, ¿sí? Después tenemos al clopidogrel, que justamente es otro antiagregante plaquetario, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto? Que el clopidogrel asociado con la aspirina tiene un mayor efecto, ¿no? El protocolo mete 300 miligramos, doctora, porque está 600. ¿Del clopidogrel? Sí. En este caso, cuando iniciamos, ¿sí? En los casos que se inicia, puede llegar hasta 600 miligramos. La dosis de ataque, entonces. Sí, exactamente. Y a los de mantenimiento podemos disminuirlos a 300, incluso menos, ¿no? Si los asociamos justamente con la aspirina, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo con la aspirina y el clopidogrel? ¿Cuál es nuestro objetivo? Evitar ¿qué? La formación de los trombos, ¿sí? ¿Se imaginan que no demos esto y esté mejorando todo y después el paciente empiece a formar los trombos? Entonces prácticamente estaríamos llegando a lo mismo, no solamente que estaríamos retrasando tal vez la aparición, ¿sí? Y después tenemos la heparina. ¿Qué es la heparina? ¿Qué es? Es un anticoagulante. ¿Por qué deberíamos darle un anticoagulante?
estabilizar el coágulo? Para justamente disolver estos coágulos. Y en este caso, nuestro objetivo, uno, con esto que estamos haciendo es estabilizar al paciente, ¿sí? Y en el mejor de los casos, si no fuera una obstrucción total y fuera una obstrucción parcial, el paciente estaría mejorando con todo eso. Pero muchas veces la obstrucción, cuando es total, hemos dicho que el mejor tratamiento sería justamente un cateterismo, ¿no? Tendríamos que hacer una revascularización. Pero hasta llevar a un centro hemodinámico, le hagan esto, los costos al paciente, porque en la realidad, chicos, muchas veces en los hospitales privados, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Tienes dinero? ¿Vas a hacer un depósito? ¿No? Si no haces el depósito, muchas veces no los atienden, ¿no? Entonces, hasta que los familiares estén moviendo, estén resolviendo esa situación, hay que llevarlo a este hospital, hasta que hagan el papeleo para sacarlo al paciente, porque si es un papeleo grande, no es así de fácil como le estamos diciendo, vamos, lo llevamos a un centro hemodinámico y así, no es tanto así, el tiempo pasa, ¿sí? Entonces, si existiera justamente una obstrucción total, voy a preparar a mi paciente justamente con heparina, ¿no? Para que cuando le hagan este proceso de cateterismo, ¿no? Pueda justamente tener una gran respuesta. ¿Qué pasa si no hay un centro hemodinámico cerca? Ni modo, le tenemos que destruir justamente a este trombo, ¿no? Y en este caso vamos a realizar la fibrinólisis. Pero esta fibrinólisis, chicos, está indicada dentro de las primeras horas, ¿sí? ¿Qué pasaría si pasan 6-7 horas? No tiene un buen resultado. La fibrinólisis debería ser dentro de las primeras horas, ¿sí? Igual que el cateterismo. Entonces, si no tenemos acceso a un centro hemodinámico para realizar justamente el cateterismo, realizamos una fibrinólisis, y en este caso utilizando lo que es el alteplase, ¿no? Y un último fármaco que tal vez podríamos mencionar igualmente, que se ha visto bastante, son las estatinas. ¿Qué saben sobre las estatinas? ¿Qué es una estatina? ¿Qué relación tiene con el colesterol? Es lo que inhibe la Estas estatinas evitan la síntesis de colesterol. Pero en este momento, ¿será que sirve? Las estatinas, si esto es una emergencia, esto le daré después para que se mantenga. ¿Qué efecto tienen las estatinas en este cuadro de emergencia? Estas estatinas tienen un efecto de consolidar la placa. ¿Recuerdan esa placa ateromatosa que muchas veces puede estar inestable? Pues se ha visto que con las estatinas, estas placas, ¿sí?, se estabilizan. Si se estabilizan, no hay el riesgo de que otra vez se lesione, se formen otros trombos, ¿no? Entonces, el uso de las estatinas justamente, ¿sí?, está indicada para estabilizar la placa ateromatosa en este cuadro de emergencia, ¿sí? Estas estatinas igualmente van a estar indicadas más adelante para justamente cambiar los riesgos, ¿no?, que tiene el paciente para nuevamente desencadenar otro evento cardíaco, ¿sí? Entonces, estas medidas, chicos, que es el MONAS, aquí los conocíamos, se han ido incluyendo beta bloqueadores, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y estabilizadores de la placa ateromatosa, ¿sí? Entonces, esto ustedes deben analizarlo si su paciente requiere alguno de ellos. Si no requiere, ¿no?, entonces, o hay contraindicaciones, en ese caso ya no se utiliza tal como ustedes lo están viendo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿la torvastatina? ¿La torvastatina? Ah, sí, atorvastatina. En el caso de un, por ejemplo, vasoespasmo, ¿igual se debería de dar o no? En el caso de un vasoespasmo, no. En el caso, por ejemplo, de los vasoespasmos, mucho depende. ¿Es un paciente joven? ¿Es un paciente adulto? ¿Tiene algún otro evento? Porque hemos hablado, ¿no?, de la angina de tipo vasoespasmo, que es conocido como la angina de Prinzmetal, ¿no?
en el cual justamente hay una gran liberación de las catecolaminas, como eran los pacientes que utilizaban la cocaína, ¿no? Todo su sistema adrenérgico estaba estimulado. ¿Qué pasaba con los vasos? Empezaban a vasocontraerse, ¿sí? Y en ese caso también no está indicado todo esto que estamos mencionando, no. En este caso el cuadro sería revertir el vasoespasmo, pero no de forma aguda, tiene que ser progresivo, porque imagínense de un vasoespasmo a una vasodilatación directamente, justamente altera las presiones y puede haber una mayor lesión. Entonces, en ese caso, en el tipo de los vasoespasmos, el tratamiento es progresivo con vasodilatadores, muy progresivo, con dosis bajas, y después se va aumentando hasta revertir todo, ¿sí? Porque puede haber un efecto rebote. Muy bien, y aquí teníamos justamente este stem, aquí lo que les mencionaba del cateterismo, ¿sí? Esto es lo que se debería hacer en un centro hemodinámico, llevarlo al paciente, está con un diagnóstico de infarto, lo hemos puesto justamente anticoagulantes, está bien tratado, ¿no? Y ahí tenemos justamente estas placas ateromatosas, ¿sí? Con el tiempo, recuerdan, empezaba de esta forma y en un momento estas se rompían y ¿qué acontecía? Se formaban los trombos, ¿no? Mi objetivo es justamente desobstruir, ¿sí? Y en este caso se utilizan justamente estos stents para nuevamente mejorar el flujo, ¿no? Ahí justamente nos está mostrando. ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo las coronariografías son muy importantes porque me muestran que el lugar justamente de la obstrucción, ¿no? Entonces, después de estabilizarlo todo al paciente, yo debería hacer esto, una coronariografía, ¿no? Y que el paciente justamente sea intervenido y mejorar la perfusión, ¿no? Y esto como les decía, encontrar un centro hemodinámico no es fácil, chicos, no es fácil. Y otra cosa es costoso, ¿no? Si no tienen dinero, una de las características que tal vez es lo peor en los hospitales privados es eso, tiene dinero para depositar, entonces hasta ese tiempo justamente los eventos cardíacos llegan a pasar y puede haber una lesión, ¿no? Entonces justamente con este cateterismo hacemos eso, mejorar la perfusión de las coronarias, ¿sí? ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Ustedes lo han mencionado. Si tenemos un tejido fibroso, arritmias, no hay una buena conducción, el miocardio no es el mismo, ¿sí? No solamente con el miocardio, puede también acontecer una pericarditis. Y aquí es la pericarditis, ¿sí? Que justamente es post eventos ateroscleróticos, un infarto o tal vez de algo inmunológico, y ahí origina lo que es el síndrome de Dressler desde las semanas 6 hasta las semanas 8. O sea, a este paciente hay que tenerlo bien monitorizado, ¿no? Porque no es que ya se curó, listo, no puede tener arritmias, una pericarditis, lo que hemos visto en las imágenes, una ruptura de los músculos papilares, una sección septal, pseudoneurismas ventriculares. ¿A qué creen que se refiere estos pseudoneurismas ventriculares? ¿Qué pasa con el ventrículo? ¿Qué es una aneurisma? ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación, ¿no? Los aneurismas los vemos en los vasos sanguíneos. ¿Qué les pasa a los vasos? Las paredes se vuelven flácidas, se distienden. Entonces, justamente por la presión y los cambios en el tejido, pueden originar eso a nivel ventricular. Una ruptura de la pared ventricular, miren, está dentro de las 2 semanas, o un verdadero aneurisma ventricular. El tejido ha cambiado tanto que prácticamente se va a tornar en una insuficiencia cardíaca. Y terminamos con esto con tipos de infarto. Muchas veces van a escuchar estos términos. ¿Qué tipo de infarto es? ¿No? ¿Qué tipo? Tipo 1, 2, tipo 3, 4, 5. El tipo 1 justamente se refiere a lo que hemos estado hablando, ¿no? A un evento justamente por una placa ateromatosa. ¿Qué le ha pasado a la plaquita? Se ha roto y ha originado justamente una trombosis.
con esto, o puede estar muy relacionado con la angina de Prinzmetal, ese vasoespasmo que hemos visto. El 3, justamente, el paciente fallece, ¿no? Pero en este momento no se sabe justamente los laboratorios. Ha fallecido, no le hemos podido justamente tomar las enzimas, las troponinas, el electro y todo ello. En el caso 4 generalmente es como complicación de una cirugía cardíaca, ¿sí? Y la 5 que está relacionado a otro proceso que es el bypass coronario, ¿sí? Estos dos tienen justamente relación con una intervención quirúrgica, ¿sí? Quirúrgica. Y con eso, chicos, hemos terminado infarto, ¿sí? ¿Alguna pregunta?